Aún no tienes el regalo para mamá, estás en olla, no sabes qué le vas a regalar, no le regale olla, no le regale estufa, no le regale licuadora. Mira aquí, 25,000 pesos tienes rumba para mamá. Así que solo tienes que entrar a este video y ver en la descripción cómo ganarte esos 25,000 pesos para que les regales a tu mamá estos bonos de CCE. Estamos de vuelta y la verdad es que todos los dominicanos al día de hoy, lunes 20, pues amanecemos, ¿no? Con el haber concluido un proceso de elecciones que uno siente un respiro, porque la verdad es que este país vive de elecciones en elecciones y ya prácticamente la gente se hastía, pero qué bueno que participamos de este proceso democrático y felicitar a las autoridades actuales que se reeligen y también pues felicitar a los opositores que nos mantuvimos, ¿no? Pues con una actitud de cambio, de propuestas. Ojalá que todas las personas que han sido electas pues se ajusten a lo que necesita la nación. Ojalá que como dominicanos entendamos que esta es una responsabilidad compartida. Felicitar al presidente de la República, donde la población en su mayoría, más de un 57% de los votos hasta ahora que han sido emitidos, pues le favorecen. Y felicitar también a los competidores, al doctor Leonel Fernández, quien en la noche de ayer pues felicitó al presidente Abinader y también a Abel Martínez, asimismo a todos los otros senadores, candidatos a diputados. Qué bueno que en un proceso tranquilo, lamentablemente vemos un número muy alto de abstención, 8 millones de personas, el número probablemente 8 millones algo, pudiéramos precisarlo en breve, y apenas unos 4 millones de personas pues fuimos a votar, lo que indica que hay un nivel de falta de interés de la población en participar de estos torneos. Así que felicitar a los ganadores y a trabajar por este país porque necesitamos seguir enrumbándolo por los mejores destinos. Bueno, ya en nuestro tema, el tema de hoy, la apoptosis, muerte programada, cómo nosotros podemos ver la vinculación, pero sobre todo una propuesta de entender la célula, y me gustaría que tanto Yulisa como la doctora Yulisa Alonso como la doctora Cindy Jiménez pues nos expliquen de forma pausada cómo funciona la célula para que la gente de cátedra médica entienda, porque esto es necesario que la gente entienda que las células tienen plantas eléctricas que les permiten, por ejemplo, su funcionamiento, que tienen estructuras que sirven para respirar, que tienen, en fin, todo lo relativo a la célula humana y a la célula, ¿por qué no?, hasta vegetal. Vamos a explicarlo en el día de hoy. A propósito de este tema, del tema de la apoptosis, veamos estas explicaciones. Adelante, doctoras. Alonso. Sí, bueno. Adelante. Entonces, para ver, sí, para explicar bien preciso cómo funciona una célula, tenemos que iniciar con que las células están siendo nutridas, están siendo protegidas por un líquido que es común. Entonces, cuando llega ese líquido común a todas las células, bañarla, llevarle la energía, como bien dices, dentro de la célula hay estructuras que se encargan de continuar procesando esta energía. Cuando consumimos los alimentos, los carbohidratos, que son el ejemplo más sencillo, obtenemos la glucosa y ella tiene que entrar a la célula. Entonces, fuera de la célula hay receptores donde se va a unir la sustancia, la glucosa, el azúcar, y este azúcar es transportado adentro de la célula a donde se va a continuar procesando. Entonces ahí se obtiene la energía para el funcionamiento normal. Y es muy importante hablar de la
de la parte de la célula que hace eso posible. De hecho, Esa parte es adentro, importante señalar las diferentes estructuras que forman la célula. sí, sí, sí. Entonces, luego de que ya en la membrana, que estaba protegiendo a la célula de la parte externa y limitándola para su función, cuando se une al receptor el azúcar, entonces se activa una proteína que es la que permite hacer el transporte del azúcar, y cuando el azúcar entra, va a ir a procesarse en la mitocondria. Es importante resaltar el nombre mitocondria porque en el cáncer estos procesos de la producción de energía se afectan, y es grave porque las células de cáncer necesitan mucha energía para dividirse, entonces va a demandar mucho más energía y va a hacer que las células sanas vayan agotándose. Y también que cuando una persona consume carbohidratos y no tiene suficiente insulina y queda el azúcar fuera de la célula, esto puede llevar a un proceso de inflamación, de oxidación, y que hace unos momentos antes de la pausa se hablaba justamente de la oncogénesis, y que no era solo la genética, también hay procesos como la inflamación celular que van a ir dándole, vamos a decir, el combustible a que se produzca una célula cancerosa, porque mientras más se inflama la célula, más se inflama todo el entorno, entonces ya deja de funcionar normalmente y puede aparecer ese cáncer. Ya, Eso un es súper segundito. importante. Exacto, un segundito, vamos a pararlo ahí, Yulisa. Y entonces, doctora, ese proceso inflamatorio al cual se refiere la doctora Yulisa Alonso, ¿cómo nosotros pudiéramos ampliar en el concepto de que el proceso inflamatorio, y yo quizás pongo el ejemplo para que la gente lo entienda? Imaginemos que usted se encuentra con dos personas que están boxeando y al final encuentra que hay uno que tiene la cara toda hinchada, está inflamado. Entonces eso, ese fenómeno en el mundo microscópico, pues produce que se trastorne todo el funcionamiento. Entonces, ¿pudiera usted ampliarnos un poquito este asunto con relación al tema cáncer, con relación al tema que nos ocupa el día de hoy? Sí, la inflamación es producto o consecuencia de la migración de diversas células a un lugar donde está ocurriendo un estímulo o un fenómeno o una agresión. Lo ponemos de esta manera. Hay una célula que es afectada por un estímulo externo y en su deseo de poder recuperarse o combatir esa agresión vienen otras células amigas a ayudar. Migran desde donde están hacia donde está esa célula que está siendo atacada o afectada. Entonces el fenómeno de la inflamación se produce por una migración de diferentes células que buscan contrarrestar o combatir un estímulo externo para impedir o evitar que una célula sea destruida. Bien, doctora, hasta el momento, resumiendo un poquito lo que han compartido tanto la doctora Cindy Jiménez como la doctora Yulisa Alonso, y en el tema específico de las enfermedades oncológicas, aparecen cuando este proceso de apoptosis no se lleva a cabo. O sea, esa célula que ya cumplió con su función, que ya se dañó, no muere de manera programada, sino que se queda ahí y lo que hace entonces es que se reproduce. ¿Cuáles son las condiciones que pueden alterar ese proceso de la apoptosis en el organismo y pueden entonces predisponer a que aparezca esta enfermedad que tanto le teme la gente, que es el cáncer? Sí, las alteraciones genéticas o de genes son las principales causas de alteración de la apoptosis. Cuando hablamos de genes, no hablamos de un solo gen. Mencionábamos el guardián del genoma porque es el más común y el más frecuente afectado, pero existen muchos otros genes. Y me gustaba mucho cuando la doctora hablaba y colocaba de ejemplo el cáncer de mama. Los genes BRCA1 y 2, siguiendo en ese mismo ejemplo, Los BRCA. Los BRCA, los BRCA. Le decimos BRCA, pero el nombre es BRCA. BRCA. Sí, 1 y 2. Se encargan de, si ocurre una lesión o una afectación de una de las cadenas de ADN, recordemos que el ADN es donde está contenido todo lo que es la vida realmente, nuestra información genética. Y ese ADN está constituido por dos cadenas entrelazadas.
Cuando se afecta una de las cadenas, los genes BRCA1 y 2 tienen la capacidad y la responsabilidad de reparar esa cadena. Si ocurre una mutación del BRCA, quiere decir que se pierde esa capacidad de ese gen para reparar esa cadena de ADN dañada. ¿Y qué implicación tiene esto con nosotros, los oncólogos? Bueno, que cuando tenemos un cáncer de mama con mutación del gen BRCA1 o 2 y no se puede reparar esa cadena de ADN, nosotros podemos añadir un medicamento que se encarga de evitar o de dañar más bien lo que sería la otra cadena de ADN. Y así estaríamos afectando 2 cadenas de ADN de una célula tumoral y eso la conllevaría a la muerte. Ya. Doctora Yulisa Alonso, nosotros vamos a continuar explicando todo lo que es el funcionamiento de nuestras células y así vamos entonces, pues, entre la parte funcional y ya luego la parte, digamos que patológica, avanzando en estas explicaciones que tenemos en el día de hoy a propósito de el concepto de la apoptosis y cómo esto implica a la dinámica, digamos, en lo relativo a los aspectos biomédicos, esa muerte programada. Adelante. Sí. Bueno, además de las mitocondrias, como mencioné hace un rato, estamos ahora sobre la pista de las líneas de investigación de los ribosomas. ¿Por qué esas estructuras? Dentro de la célula hay que formar proteínas y estas proteínas tienen muchas funciones. De las funciones más importantes de las proteínas está el mover sustancia a través de la barrera de la membrana. Entonces, las mutaciones que afectan al ribosoma son graves en una célula y deberían de conllevar a que ellas murieran de forma programada. Pero como estamos indicando, cuando hay mutaciones que inmortalizan la célula cancerígena, porque esa es una de las características, sobre todo de los cánceres de peor pronóstico, que las células se vuelven prácticamente inmortales. Entonces ahí estas alteraciones de la producción de proteínas se van a continuar y continuar y continuar. Entonces no es solo que ya no haya la entrada a la apoptosis, que no haya reparación, y que haya demanda de energía, también es que se altera al ribosoma, a la producción de proteínas, vamos a tener mucha alteración de la membrana y mucha alteración de los transportes, de la energía, y eso va a ir desgastando todo el entorno, porque en la investigación actual no es solo el tumor, sino el microambiente del tumor, que es muy importante para su desarrollo. ¿Qué es lo que le llaman el microambiente? Que si hay más vasos sanguíneos nuevos, que si hay cambio del pH, que es el grado de acidez o alcalinidad. O sea, hay muchos cambios que van a alterar la función de las células y que van a conllevar a pérdida de funciones de manera global. Ya, qué interesante. Cuando nosotros hablamos de estos temas, nos parece que, digamos que hemos avanzado enormemente en identificar factores que son los responsables o que son, digamos, parte de todo el entramado de la segunda enfermedad en responsabilidad de muerte, que es el tema del cáncer. Ahora bien, ¿cómo influye, digamos, la alimentación del ser humano en estos procesos apoptóticos? Esto altera el tipo de alimentación que nosotros consumimos, doctora Cindy Jiménez, doctora Yulisa Alonso. El tipo de alimentos que consumimos los seres humanos puede alterar el curso de la apoptosis. Sí, y ese ha sido un campo de investigación desde la primera década de los años 2000, tratando de buscar una explicación de qué es lo que altera o qué podría alterar esa muerte celular programada. Y en el año 2005, una revisión, creo que fue una de las primeras de la época, encontraron que existían micronutrientes que lograban interactuar o llegar a la célula y alterar la expresión de diversos genes como el P53.
más allá, esas investigaciones, como no fueron datos tan concluyentes, fueron detenidas en su momento. Así que esto no es algo que nosotros podemos tener como una información verídica de decir, sí, hay alimentos que alteran la muerte celular programada. Eso sería un poco arriesgado de decirlo, pero sí hay una hipótesis muy fuerte de que esto puede ocurrir de esa manera. ¿Existe, digamos, algún tiempo en el que se debe producir, digamos, recambio de grupos celulares? Digamos, estamos hablando de que existe una programación de recambio celular y que eso se da en términos biológicos de manera organizada. Y la pregunta es en este sentido: ¿tenemos tiempo para que las células del riñón recambien, las células cardíacas, las células musculares, las células óseas? En fin, tenemos información de que estas células deben cambiar el tejido sanguíneo, en fin. Sí, tenemos días y tiempos bastante establecidos en diferentes grupos celulares. Sabemos que los glóbulos rojos o los eritrocitos tienen un periodo de vida de 120 días, que las plaquetas pueden vivir de 7 a 10 días. 7 a 10 días viven las plaquetas. ¿Los glóbulos rojos? 120 días. 120 días, ¿verdad? También sabemos que hay células que tienen alto índice mitótico, es decir, alto índice de división. Se dividen muy rápido. ¿Como cuáles células? Bueno, las células que se encuentran en el tracto gastrointestinal. También lo que tiene que ver con el folículo piloso, con el cabello, con pestañas, con el vello. El pelo en términos generales. Así es. Y me gusta detenerme aquí. ¿Y la piel, doctora? Bueno, la piel es una también de los grupos celulares que sufre de cambios o recambios de manera bastante rápida. Y me gusta detenerme aquí porque cuando se le explica a una paciente con cáncer, y sobre todo en el área que yo trabajo, que es cáncer de mama, que va a recibir un tratamiento de quimioterapia, ustedes bien deben de saber y conocer que de las principales preocupaciones son los efectos secundarios provocados por los medicamentos de quimioterapia. Claro. Y cuando se le explica cuáles son esos probables efectos secundarios que se pueden presentar, se les menciona que la quimioterapia no es un medicamento tan inteligente. Afecta a las células tumorales, pero también afecta a todo lo que crezca rápido en el cuerpo, incluidas las células del tracto gastrointestinal, y por eso provoca náuseas y vómitos, y las células del folículo piloso, y por eso las pacientes cursan con alopecia o con caída del cabello, porque son grupos celulares que crecen bastante rápido, así como lo hacen las células tumorales. Así es. Doctora Alonso, nos vamos a una pausa y cuando volvamos necesitamos su reacción respecto también a esta pregunta. Ya volvemos.